Entonces, como decíamos, es un tubo detector que gira 360 grados alrededor del paciente en una rotación continua, dando cortes que son axiales o helicoidales, dependiendo cómo es la cinemática del movimiento de camilla con respecto al giro del tubo detector. Es un haz en abanico, de emisión y detección al mismo tiempo, y que detecta o determina o toma en realidad las medidas de los perfiles de atenuación de ese espesor que se está atravesando, ¿tá? De ese sector que se está atravesando. Básicamente todas esas señales analógicas son convertidas a digitales por medio del sistema de adquisición de datos y transmitidas a un procesador de imagen que puede ser una computadora o cualquiera, o en realidad es un sistema informático que es muy similar a una especie de computadora, pero que son básicamente, que ya vimos, son dos, una que tiene como un mayor poder de procesamiento y otra que es básicamente una computadora que tiene el sistema operativo y que es el que, una vez procesadas todas las imágenes, es la que visualizamos y manejamos el tumor. ¿Tá? Yo le dije en la clase pasada que habíamos dividido todo esto en tres partes fundamentales, una que es la adquisición de datos específicamente, otra lo que es el procesamiento de estos, y otra es el tratamiento de las imágenes ya procesadas. ¿Tá? En tres fases vamos a dividir este módulo. Básicamente la adquisición de datos es es la fase donde se convierten los rayos X en una señal eléctrica, es decir, la data analógica en señal digital, y obviamente la principal para la formación de la imagen. Como dice ahí, el principio básico de la tomografía consiste en medir la distribución espacial, ¿tá? En diferentes ejes, tanto X e Y, de un objeto que va a ser examinado en distintas direcciones espaciales y computar sus datos para representarlos en la imagen final. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta muchas de las cosas que en radiología convencional también tomamos en cuenta. Es decir, la energía del haz, el número atómico y las tanto densidades como espesor de los materiales que se atraviesan. ¿Tá? La adquisición de datos, entonces, es básicamente la fase donde hay un sistema de recogida de datos que está compuesto obviamente por el generador de alta tensión, el tubo rayos X, los detectores y el DAS, junto con los colimadores y todos los elementos mecánicos que integran y mueven todos estos sistemas. ¿Tá? El DAS básicamente es el dispositivo que mide cualquier fenómeno eléctrico, ¿tá? Así sea cualquier fenómeno, voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido, es decir, como definición genérica, y es usado en tomografía para medir lo que es intensidad de corriente por los detectores. ¿Tá? Básicamente, intensidad de la corriente que existe en los detectores. ¿Tá? Si sean sólidos o gaseosos, siempre hay un movimiento de cargas, de tal manera que genera una carga eléctrica y un movimiento de corriente y una intensidad de... Entonces, básicamente, el DAS no solamente es un dispositivo que recoge esta señal, sino que es el que está dotado del convertidor o transformador de señal analógica a digital, el conversador análogo digital. ¿Tá? Luego pasamos a una fase que es básicamente el procesamiento de estos datos. Una cosa es la adquisición, otra cosa es el tubo, hacen abanico de fotones X que inciden sobre un determinado espesor y densidad, se atenúa y lo que pasa, llega a los detectores, genera un movimiento de cargas que genera una corriente eléctrica y se detecta como una señal analógica que luego esto es convertida en una señal eléctrica y electrónica. ¿Tá? Hasta ahí, bárbaro, es la fase 1, como habíamos hablado, de adquisición de datos. Bueno, después que tenemos todo este chorizo de señal analógica y tenemos que procesar los datos. ¿Tá? El objetivo, básicamente, es obtener la matriz de la imagen a partir de las proyecciones realizadas. ¿Tá? Básicamente un conjunto de proyecciones obtenidas para hacer una sumatoria de estas y llevarnos a la imagen final. Algo ya habíamos hablado como introducción en unas clases pasadas, con lo que era la teoría de Radon y demás, pero bueno, acá vamos a ver si lo podemos dar un par de conceptos más para que quede un poco más claro. ¿Tá?
procesamiento de datos básicamente es un paso independiente de lo que es la adquisición de datos, que es el proceso anterior, y se trata de la forma en la que se van a manejar la información recogida para la reconstrucción de la imagen final. Es decir, es dependiente de la fase anterior de adquisición, pero independiente a la vez. Es decir, es un proceso que se realiza de forma independiente, pero depende de la señal que recibe. ¿Ah? Mucho se basa en lo que se le llama las matemáticas tomográficas, es decir, hay una gran área dentro de la ingeniería que habla sobre las matemáticas tomográficas, que incluyen todo lo que son las transformadas y derivadas, que aplican en tomografía, ¿tá? Todos los algoritmos que se utilizan para tanto la generación de las imágenes como el reprocesado de estas y el mejoramiento de estas con señales bajas, ¿tá? Que eso incluye todo lo que son las reconstrucciones del tipo iterativa. Todo ese tipo de matemáticas se llama matemáticas tomográficas. ¿Está? En su tiempo los matemáticos lo acuñaron como un problema inverso, donde los valores de parámetros del modelo o objeto del estudio se obtienen a partir de datos recogidos, bla, bla, bla. El problema se resolvió gracias a la transformada Radon, bla, bla, bla. ¿Está? Nada, vamos a llevarlo al español. Simplemente en su momento, como habíamos hablado un poco, había mucha teoría de esto, pero no sabíamos a ciencia cierta la aplicación de la misma y el resultado de esta. ¿Tá? Había mucha matemática de base, pero y mucha teoría, pero nada que ninguna fórmula que nos llegara a decir, bueno, esto es posible. Con la transformada de Radon eso se solucionó. ¿Tá? Y hoy en día las soluciones a diferentes problemas matemáticos que surgen para la generación de determinadas imágenes o mejoramiento de determinadas imágenes se siguen solucionando con más matemática, básicamente. Y de aquí es que, por ejemplo, existen los procesos de iteración que ya existían como bases matemáticas en un principio, pero que no había los procesadores potentes como los que existen hoy en día para realmente procesar toda esa información y aplicar esa matemática. Hoy en día se le aplica para muchas soluciones los procesos iterativos, gracias a que también existen muchas mejoras en lo que son el hardware que maneja todo como para realizar estos cálculos. ¿Ah? Entonces, como decíamos, un tomógrafo consta de un tubo emisor de rayos X, denme un segundo. Decía que, ya habíamos dicho, que un tomógrafo que es básicamente, entonces, como lo ven acá en el esquema que yo ya se los puse al inicio, un tubo emisor de rayos X, detectores del otro lado, giran alrededor 360, están uno afectado del otro, y hay un haz de rayos X que incide sobre el paciente, atraviesa y lo que no se atenúa llega... Uy, me siguen golpeando. Dios mío, no me dejan en paz. Denme un segundito. Bueno, seguimos. Ay, Dios mío, recién. Un nenito para hacerle un count, pero no había manera que dejarlo quietito. Bueno, chicos, seguimos. Nada. A lo que iba. Los detectores lo que van a hacer es, van a medir un determinado grado de intensidad de la corriente. Eso ya lo dijimos. ¿Tá? Que siempre tengan en cuenta que la intensidad de la corriente que tienen los detectores es muy proporcional, casi exactamente proporcional a los fotones X que les llegan. ¿Tá? No es que hay una cascada que la amplifica o algo por el estilo, siempre se trata de que el grado de lo que es la energía de detección habla mucho de eso, justamente la capacidad de detección de estos detectores hoy en día, que existen hoy en día, es muy elevada y producen una detección muy fiel, muy basada en lo que incide, básicamente. Entonces, esa intensidad siempre va a ser proporcional a la intensidad de la radiación detectada. ¿Tá? Esa intensidad, básicamente,
esa intensidad de rayos X que se atenúa cuando pasa a través de un objeto debido a la absorción del mismo, va a depender mucho del espectro de energía, de la distancia atravesada y la densidad del objeto. Y eso mucho ya lo dijimos al inicio. ¿Tá? La técnica tomográfica básicamente calcula el mapa de atenuación para la región a estudiar. ¿Tá? Y muchas de esas cosas ya nosotros lo venimos trayendo cuando hablábamos de física de la red lógica y de la ley que implica las cuestiones de absorción de energía, ¿tá? Y de atenuación de ¿tá? La ley de diferencias e intensidades que atraviesa y que inciden en un determinado sector, ¿tá? Con sus coeficientes de atenuaciones lineales correspondientes y espesor del objeto. Esa es la ecuación fundamental que habla de todo esto que veníamos diciendo. ¿Tá? Entonces, sabiendo que la anatomía humana posee diferentes atenuaciones, ¿tá? Y grosores, tomando ciertas consideraciones como las que existen un cierto número de objetos en la trayectoria podemos calcular con una cantidad de proyecciones suficientes los coeficientes de actuación de cada voxel, ¿tá? Único en su coordenada. ¿Tá? De este modo, básicamente, aquellos detectores que no hayan recibido radiación, por quedar fuera del campo de irradiación, o bien porque la zona en la que se encuentra corresponde a una región del paciente que absorbió totalmente la radiación, no emitirá una corriente, básicamente. Y el valor de la intensidad, en este caso, será cero. A las regiones donde el haz de rayos no haya sido atenuada, los detectores recibirán la mayor cantidad de emisión fotónica y la corriente eléctrica generada en este caso será máxima. ¿Ah? Las matemáticas implicadas en esto es bastante complicada, es muy engorrosa e implica una resolución de miles de incógnitas para la sumación de los planos de construcción de la imagen final. Denme un segundo que creo que volvió el cabo. Bueno, ahora sí, ¿con qué vienen estos chicos? Por Dios, por favor. Vamos arriba. Nada, creo que ahora voy a quedar libre. Bien. La cuestión es así. Yo creo que no, si no, o no dijeron nada, lo que yo le dije, o les quedó muy claro, o realmente no les quedó absolutamente nada claro. ¿Cuál es la duda hasta ahora? Son muchas, me imagino. Porque yo fui cortando a cada rato y yo no sé, perdí el hilo de lo que le estaba diciendo. ¿Entienden más o menos cómo es? Básicamente, se miden los perfiles de atenuaciones de todo el espesor. ¿Tá? Y en realidad lo que se hace es que se le asigna a los voxeles, porque estamos hablando que cada plano, cada giro, vamos a ver si tengo algún esquema que explique bien. Con cada serie, es decir, yo tengo una posición en el ángulo 1, tengo una posición en el ángulo 2, en el ángulo 3, y así sucesivamente todo alrededor. Con cada serie de adquisición, para cada voxel se le genera básicamente un valor de atenuación. ¿Tá? Y esta serie va a tener una determinada localización espacial, ¿tá? Relacionada con el ángulo de giro, ¿tá? Con el espesor de corte y con la matriz que hay que llenar, porque esto es más difícil aún, porque lo que nosotros tenemos que llenar es un espacio K, ¿tá? Una matriz frecuencial, y es mucho más complejo hablar de espacio K ya ahora directamente,
sin más o menos tener idea de algunas cosas previas. Entonces yo no me quiero meter en otros temas, si no, no vamos a ir del tema. Pero por ahora es lo único que quiero que se queden es con que básicamente las atenuaciones que son en cada giro son la suma de cada una de estas series. ¿Tá? Básicamente todo un giro se saca 360 series de adquisiciones, de planos de adquisición. Pero esta serie tiene la cantidad de voxeles siempre fija, porque vamos a llenar siempre el mismo ancho de la matriz. ¿Tá? De aquí hay una fórmula especial, un algoritmo especial, que yo básicamente le vuelco toda esta información de cada uno de los giros y me da la sumatoria de todos los valores de esos voxeles en todas las proyecciones. Es decir, el conjunto de las proyecciones me la suma a los planos, me suma básicamente todas las proyecciones y me genera solamente un plano tridimensional, porque me genera un voxel. Básicamente lo que me dice es que en un determinado espesor ya predefinido de esa serie, va a tener una determinada atenuación que midió en un ángulo determinado de la proyección. Entonces tenemos millones de tomas y millones de señales analógicas, que yo luego lo que voy a hacer es sumarla para generar solamente un único plano con un determinado espesor. Cuando nosotros, y ese espesor puede ser hasta de 0,625, como saben ustedes, o de 0,5 los Toshiba, tan fino como eso. ¿Ah? Entonces, el procesamiento de todo esto es pelotudo. Estamos hablando de que las matrices pueden ser de 512 como 512, pero en algunas ocasiones son de 1024 por 1024. Y estos sistemas detectan diferencias de atenuaciones tan pequeñas como esos espesores. ¿Tá? Y los algoritmos que se aplican desde el inicio son para justamente solucionar todos estos problemas. ¿Cómo hacemos la sumación de todas esas series de muestras que tenemos y cómo aplicamos determinadas ecuaciones matemáticas para generar un único plano tridimensional de la proyección en diferentes ángulos de varios planos bidimensionales? ¿Está? Y es todo matemática, como verán acá en estos esquemas. Pero después vamos a hablar más en profundidad cuando lleguemos al punto de retroproyección. Y nos va a quedar un poco más fácil. Lo que sí es que dentro del procesamiento de datos existen diferentes métodos de reconstrucción y de procesamiento para obtener un resultado determinado y concreto. Muchos ya se los adelanté. Este es un tema no resuelto definitivamente, obviamente, y conforme se van desarrollando los algoritmos de reconstrucción, se van introduciendo cambios diferentes a estos equipos, y básicamente es una estrategia de marca el ocultar qué tipo de procesado, qué tipos de fórmula, o qué tipo de ecuaciones, qué tipos de algoritmos utilizó para generar una determinada reconstrucción o un determinado mejoramiento de la imagen. ¿Tá? Hoy en día la industria está centrada obviamente en el algoritmo de reconstrucciones matemáticos que permitan reducir obviamente las dosis necesarias para adquisiciones con estudios de calidad diagnóstica. Es decir, lo criollo, hoy en día, o hasta hace un tiempo, o hasta aparte, una de las grandes luchas dentro de la tomografía era generar imágenes de buena calidad y con la menor dosis posible. ¿Tá? Y se están logrando y se ha logrado. De aquí que cada marca presenta su tipo de algoritmo de reconstrucción o series de algoritmos de reconstrucción. ¿Tá? Estos pueden ser de tipo iterativo o analítico. ¿Tá? Aquí se los puse en un esquema para que lo tengan en cuenta, y esto es importante. Las reconstrucciones analíticas son las retroproyecciones y retroproyecciones filtradas. Y los métodos de iteración o métodos de reconstrucciones iterativas son reconstrucciones que pueden ser de tipo algebraicas o estadísticas. ¿Tá? Son métodos de generación de imagen, ¿tá? En base a toda esa data en bruto que sale del sistema de adquisición. ¿Tá? El método analítico es el que comienza a reconstruir básicamente la imagen desde un principio. ¿Tá?
una vez que va recibiendo los datos. Es decir, en base a los datos que recibe, va haciendo la reconstrucción de las imágenes. ¿Tá? En este caso se crea una imagen unidireccional y se representa a continuación en la matriz, y esto básicamente se repite millones de veces. ¿Tá? Hay tres métodos descritos en la literatura como métodos de reconstrucciones analíticas: ¿tá? La retroproyección, la filtrada y la transformada de Fourier. Básicamente son todas las mismas, pero con diferentes modificaciones, ¿tá? La base de cómo se genera, de cómo se interpretan los datos en bruto y se generan la matriz, es básicamente los tres son lo mismo, lo único que, por ejemplo, la retroproyección filtrada es con un aditamento para filtrar ese difuminado que puede llegar a quedar en la imagen. Que eso algo ya se los agregué en la clase pasada. ¿Tá? La retroproyección simple es básicamente un método de su método de reconstrucción de ese raw data o ese dato en bruto, que es muy primitivo, era de los primeros desarrollados matemáticamente, es decir, data de la época de Radon, cuando descubrió la transformada de Radon y los algoritmos necesarios para básicamente hacer la sumación y la superposición de todos estos datos para generar una imagen tridimensional. Y se basa en un método de reconstrucción donde es muy rápido a la hora de adquirir, pero genera demasiado ruido, con poca definición, y con su consiguiente artefactos en la imagen. ¿Tá? Obviamente la matemática involucrada en todo esto es muy complicada, y no es mi objetivo que ustedes sepan cómo es la matemática del cálculo de la imagen, donde obviamente hay muchas derivadas y cosenos y senos y tangentes y de proyecciones geométricas de imágenes que se atenúan y que no se atenúan, y mucho, es muy complicado. Lo que sí voy a tratar de explicárselo de lo más sencillo posible para que todos los entendamos. ¿Tá? Supongamos que nosotros tenemos un objeto esférico, cilíndrico como este, y nosotros tenemos un tubo y un detector que hacemos atravesar este objeto, y tenemos la capacidad de medir y designar con números qué tanto atenuó esos rayos. ¿Tá? Cuanto mayor el número, mayor va a ser la atenuación. Entonces, si yo supongamos, tengo un tubo por debajo y un detector por encima, donde están los números, ahí donde ustedes lo ven. A ver si... ¿Ahí ven mi flecha? Sí, ven mi flecha. Sí, sí. Si yo tengo un tubo de este lado y los detectores de este lado, mi número 40 me va a indicar que esta es mi mayor atenuación. ¿Está? Bien. 15 a los lados, donde hay menor atenuación porque pasan más rayos X. Entonces, la densidad, al ser menor la atenuación, disminuye la densidad. Y obviamente, en los lugares donde no hay casi atenuación del rayo que va a recibir los detectores, el número es muy bajo porque no vamos a tener nada que impida atravesar o llegar hasta el detector. Eso se entiende y es básico, ¿verdad? Supongamos que yo tengo mi matriz dibujada. Yo tengo varias series, ¿se acuerdan? Yo les dije que tengo un montón de series. Toda la cantidad de series va a indicar la cantidad de tomas que se realizaron. Es decir, en el grado 1, grado 2, grado 3 y así sucesivamente alrededor del paciente. Supongamos que si hacemos una adquisición axial, 360 grados, y hacemos disparos, supongamos que pudiéramos nosotros dividir esos disparos en 360 disparos, tendríamos 360 tomas, ¿tá? O supuestas tomas
donde tendríamos números como estos, donde nos va a decir las atenuaciones, ¿verdad? Y acá yo tengo la matriz, mi matriz de ese tomógrafo supuesto. ¿Tá? En este caso es una matriz sencilla para explicarlo y entenderlo mejor, de 5 por 5. ¿Tá? Una simple matriz. Una de la toma va a ser que, me dé, obviamente, estos números de atenuación, pero que se designen esos números de atenuación parejo a todas las matrices. Porque el único dato que tengo es solamente una toma. Cuando pasamos al paso 2, vamos a tener una matriz como esta, donde todo el centro así, como verán, es 40, la periferia 15 y la periferia 5, y sucesivamente hacia afuera 0, 0, 0. Y así me va quedando esa matriz bidimensional. ¿Ah? Sigo el siguiente paso, tengo lo mismo. Verán que la matriz sigue siendo la misma y yo designo matrices individuales, es decir, con el mismo tamaño de la matriz de base de mi modalidad, pero matrices individuales, donde le asigno a esa matriz individual los valores que obtengo en esa serie. Y así sucesivamente las 360 tomas alrededor del paciente. ¿Está? Una vez que doy una vuelta de 360 grados, yo ya tengo 360 tomas y 360 datos de atenuación. ¿Qué tengo que hacer con esos 300 datos de atenuación? Fijarlos en una única matriz. ¿Está? ¿Y qué hago? Hago una sumación de todos mis valores de atenuación. Supongamos, esto es bien a lo criollo para que ustedes entiendan. Sumo, hago una sumatoria de todos esos datos de atenuación. ¿Y qué voy a obtener? Un centro, obviamente, muy denso y una periferia cada vez menos densa y menos densa sucesivamente. ¿Está? En una matriz de 5 por 5 como es esta, obviamente se van a ver ustedes como que si fuera una estrella. ¿Está? Porque si se dieron cuenta, los valores mayores están en las puntas de esta estrella que yo les dibujé. En el centro es el más denso, 170, 170, 170, 100, 110, 110, 110. ¿Está? Después, 150 aquí, pero en un punto intermedio entre el 110 y el 170. Después acá tenemos 70, 70, 100, 70, 100. ¿Está? Pero básicamente es 320, 150, 100. 320, 170, 110. 320, 150, 100. Y acá yo tendría que haberle hecho otra patita de la estrella acá, otra espiga de la estrella, para que se den cuenta. ¿Está? Vamos a ver una imagen totalmente estrellada como la que vemos acá. Aquí sería una matriz, básicamente esa matriz inicial que yo le digo con dos proyecciones, y cómo se dibujaría si en vez de números tuviéramos la densidad que nosotros queremos dibujar. Sería así, como una línea blanca en el medio y otra línea blanca en el medio, porque todo ese sector, porque es una matriz muy grande, sería todo blanco, ¿no? Después, con 4 proyecciones, sería también una estrella de 4, como quien dice, porque son 4 puntos, 4 proyecciones, donde el centro es muy denso, y va quedando menos denso a la periferia, y después todo, no hay densidad ninguna, porque no hay atenuación ninguna. Cuanto más proyecciones tenemos, más fiel va a ser la reconstrucción de la imagen. 16 proyecciones ya casi es. 64 proyecciones casi no vemos todo esto. Y 320 proyecciones, si nosotros tuviéramos la posibilidad, es mucho mejor aún y más fiel aún. Y si la matriz todavía, en vez de ser de 5 por 5, es una matriz de 512, o una matriz de 1024, casi que desaparece este halo que está por fuera. Pero igualmente no es fiel y no hay contraste absoluto. ¿Tá? Esa es la desventaja de la retroproyección simple. La adquisición y el procesado de esto es muy rápido, pero podemos tener imágenes que generan determinado ruido. ¿Tá? La retroproyección filtrada es un método de reconstrucción iterativa,
de un método de reconstrucción del tipo analítico, pero que es obviamente similar al anterior, con la discreción de que tiene las herramientas necesarias como para evitar ese halo que queda alrededor de la estructura. Estructura que puede ser muy densa, menos densa, pero siempre queda con un cierto fantasma de esta misma estructura. Las herramientas, y básicamente son filtros que utiliza. La adquisición es la misma. Es la medición en varias series, en varios puntos, a diferentes ángulos de los perfiles de atenuación, hacer una superposición y sumación de todos estos valores y generar solamente de un slide, como el ejemplo que lo hicimos recién, de un slide, pues, sigan con la suposición de que si es de un slide, hacer una suposición de ese slide. Imagínense si esto es helicoidal y sigue haciendo todo un sector más amplio, tendría que ser mayor cantidad de cálculos y a mayor distancia y con otros ángulos, en otra posición, 360 grados, pero en otra posición 2, en posición 3, posición 4, y así sucesivamente, girando alrededor del paciente. ¿Ah? Obviamente, ustedes tengan en cuenta que las retroproyecciones simples filtradas, yo se las explico al inicio, pero después eso es para un slide solo. El problema se complejiza más aún, y el problema matemático es peor aún, cuando nosotros tenemos un volumen mayor, para mayor distancia, para mayor sector. Los filtros que usa son frecuenciales y temporales. Yo no quiero ahondar en estos porque tengo una clase única que es para entender justamente los filtros que van a utilizar, que es el único lugar donde lo van a ver. Una vez cuando trabajan en un tomógrafo se van a dar cuenta que no hay otra instancia en la carrera que hablemos sobre los filtros y es muy importante saber sobre filtros en tomografía. ¿Está? No quiero ahondar más en esto, no les voy a hablar sobre esto. Después cuando hablemos sobre filtros vamos a verlos. Pero son del tipo frecuenciales y temporales los filtros que se utilizan. Muchos son para suavizar estas imágenes, otros son para realzar bordes. Muchos son con modificaciones completas de todo el volumen de imagen y algunas son con modificaciones parciales de sectores específicos. ¿Está? Los temporales, por ejemplo, utilizan lo que se llama una convolución de la imagen a partir de un kernel. ¿Tá? Vamos a ver qué es un kernel y qué es una convolución, básicamente, cuando hablemos en el teórico de filtros. ¿Tá? La transformada de Fourier básicamente es lo mismo que una retroproyección filtrada, ¿tá? Pero aplica otro tipo de cálculo para la modificación de las imágenes con determinado artefacto por el mismo reprocesado y reconstrucción de esta. ¿Tá? Se trata, como dice ahí, del muestreo en el dominio de las frecuencias y reconstrucción de las señales en tiempo discreto, de ahí el nombre de transformada discreta de Fourier. ¿Tá? Básicamente transforma una representación lineal de todas estas imágenes en una representación que es básicamente la suma de todas las ondas de frecuencia, es decir, de todas las señales analógicas. La gran ventaja es que no obtiene ningún ruido, ¿tá? Es una muy buena definición, y más con la aplicación de otros filtros, pero la desventaja es que requiere obviamente tiempos mayores de adquisición. No es como la transformada la retroproyección, que es un cálculo muy rápido, pero que genera ruidos, y que en la filtrada se saca bastante ese ruido que se obtiene del reprocesado de esas imágenes, de esa señal, pero igual no queda tan bien como, por ejemplo, con una adquisición con transformada de Fourier desde el inicio. ¿Tá? Después vamos a ver bien
cómo es que se maneja la transformada de Fourier, porque está muy anexado a lo que es el espacio de Fourier y el espacio K, ¿tá? Y tendríamos que vamos a tener un teórico específico de lo que es transformada de Fourier y espacio K, ya que el método de reconstrucción es el mismo para en resonancia, por ejemplo, para la visualización de la imagen en resonancia. Entonces, como vamos a dar un teórico genérico para ambas dos aplicaciones, para ambos dos, para el tomógrafo y el resonador. ¿Tá? Igual pueden leer esto, que yo ya les puse algo, por ejemplo, y el resumencito de cómo es que se maneja todo esto. ¿Tá? El plan B, que esto sí lo vamos a ver acá, es básicamente un método que se descubre como una aplicación matemática distinta a lo que es la transformada Fourier y las retroproyecciones, pero que hoy en día se le aplica a las transformadas de Fourier o a las retroproyecciones. Generalmente a las transformadas de Fourier. Hoy en día los tomógrafos que tienen metodología iterativa para la reconstrucción de las imágenes siempre vienen de la mano con una transformada de Fourier. ¿Está? Que se mejora la transformada de Fourier y se le aplican cálculos para generar imágenes de menor dosis, pero con buena calidad. ¿Está? Se utilizaron en los de primera generación, pero como teórica matemática, nada más que eso. Donde el ordenador va haciendo básicamente sumas en vertical, horizontal, diagonal, hasta que se obtiene una coincidencia de todos los datos para obtener una determinada solución. ¿Tá? Entonces, se trata de obtener una solución mediante aproximaciones sucesivas y se van comparando con las proyecciones originales medidas en el detector. Lo que hace es, por eso se necesita la transformada de Fourier o una retroproyección, porque yo necesito primero generar una determinada imagen, tener mi matriz ya lista, una matriz previa lista, para yo esa matriz mejorarla. ¿Tá? Simplemente los métodos de cálculos iterativos simplemente aproximan a una solución mejor. Es decir, sabemos los valores de base que tiene la matriz de mi slide, y yo quiero mejorar su real, sé que quede mejor realzado, mejor de contraste, más definido, con menos ruido, y bueno, está. Veo la manera matemática, con cálculos, así restas, sumas, divisiones, de mejorar esa imagen, ¿tá? Modificando el valor de los voxels, básicamente. ¿Tá? ¿Cuál es la ventaja? Y obviamente obtener imágenes de la mejor calidad posible, reduciendo la dosis al paciente. Las desventajas que consumen muchos recursos de los sistemas, entonces necesitamos realmente tomógrafos que tengan la capacidad de Harman para procesar toda esa información y hacer los cálculos pertinentes para obtener la imagen que queremos. ¿Tá? Como lo dice ahí, esto es un recorte del Dillinger. El algoritmo de iteración se aplica fácilmente a los problemas matriciales, ¿tá? Que vienen obviamente de la retroproyección filtrada o la transformada de Fourier. Consiste simplemente en proponer una primera solución y efectuar sobre esta cálculos simples, compararlos y hacerles correcciones para una solución definitiva. ¿Tá? De eso se trata. ¿Tá? Hoy en día no son los que básicamente se han desarrollado enormemente en todos los tomógrafos, gracias a que los equipos que vienen con los tomógrafos son muy buenos y muy rápidos. Igual hay que ser criterioso en qué tanto yo utilizo esas iteraciones, ya que si básicamente hago la reconstrucción de una imagen casi basada en la iteración, puede generarnos imágenes mentirosas, vamos a decirlo así, ya que no sabemos a ciencia cierta si realmente está mostrando lo que debería mostrar. ¿Entienden eso? Yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, del tomógrafo, un General Electric tiene la posibilidad de que en la adquisición
o en el reprocesado de las imágenes que yo adquirí en grueso. ¿Se acuerdan que yo le dije? Generalmente lo que se hace es una adquisición con espesores gruesos y después se reprocesan las imágenes para que nos brinden o nos muestren imágenes con espesores de corte finos, ¿tá? Y poder hacer diagnóstico a partir de esta. Pero estos, generalmente los cortes finos, lo que pasa es que son más ruidosos. Las iteraciones en estos casos nos posibilitan hacer imágenes con menos ruidos. Pero, por ejemplo, en el ASIR, que es el método de iteración de caballito de batalla de General Electric, que viene es la iteración que viene por defecto casi en los tomógrafos hoy en día de General Electric, tienen un porcentaje de utilización de este, es decir, cuánto cálculo, básicamente ese porcentaje va a determinar cuánto cálculo se le hace sobre la retroproyección, sobre la transformada. Entonces, si le hacemos que calcule al 100% de ASIR, obviamente que la imagen que podemos sospechar que la imagen que podemos estar viendo realmente sea, aparte que es muy chata y muy lisa y muy difuminada, no sea realmente lo que estaríamos viendo a ciencia cierta y que algunas cosas se pasen por alto. Detalles muy pequeños, muy finos, pero puede existir esa posibilidad. ¿Tá? Entonces hay que ser ajustado en ese sentido. ¿Van entendiendo más o menos hasta acá? Por favor, quedan 3. Se fueron todas las miércoles. Queda Joaquín y Vanessa. Sí, cada vez o menos. Sí, Bueno, a ver, ustedes dos, ¿entienden hasta acá esto? Sí, sí, le voy llevando ahí. sí, bien. Igual hay que repasar todo esto, ¿no? Obviamente, pero Y bien. no es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que, a ver, está en el borde entre entender cuestiones de ingeniería y entender cuestiones específicamente de imagenología. Entonces, muchas de las cuestiones que uno quiere explicar acá de cómo es que funcionan se pasarían de lo que es dentro del programa. Nos iríamos, entonces es demasiado, me parece a mí. Entonces trato de que sea conciso y ir al grano, porque si no, nos vamos al carajo. Pero sí, es muy engorroso. Bueno, seguimos. Dentro de la metodología iterativa hay 2 tipos de sistemas, los algebraicos y los estadísticos. ¿Tá? Los algebraicos son los que emplean cálculos algebraicos, ¿tá? Para obtener la solución. Por eso se llaman reconstrucciones del tipo algebraico. ¿Tá? ¿Cuál es el problema? Es que es muy lento y baja la calidad con el número de proyecciones que haya. Es decir, tiene que haber un pitch ajustado para este tipo de reconstrucciones, porque si la cantidad de proyecciones que se toman no son las necesarias como para que te genere una reconstrucción buena, es baja la calidad. Después tenemos los estadísticos, que son los que básicamente emplean cálculos estadísticos para la aproximación de la solución, ¿tá? Y creo que son hoy en día los más usados, ¿tá? Dentro de las marcas, que son básicamente las 4 marcas más usadas, que obviamente está de la mano en tomografía, en el medio es General Electric y después le sigue Siemens. Después tenemos a Toshiba y Philips, pero los más usados son los 2 de arriba. Acá yo les puse un esquema de los caballitos de batalla cada uno. ¿Tá? El ASIR, el IS en el Siemens, el AIDR o el I2-4 para Philips. El AI2, ¿tá? Para Philips. Obviamente, lo único que vamos a ver es los resultados de cada uno, nada más, y de qué se trata. Básicamente el ASIR es un modelo de iteración que permite reducir la desviación de estándar del ruido de cada píxel, ¿tá? Básicamente reduce el ruido, ¿tá? De eso se trata. Y acá tenemos 2 imágenes que no se ven bien.
¿tá? Porque la foto está media mal, pero se supone que con ASIR esta imagen tendría que tener menos ruido que con esta. ¿Tá? Tiene ahí una papa, un CP pobre. La imagen tiene que estar muy bien mejorada con ASIR en este caso. ¿Tá? Estos son índices de ruido. ¿Tá? Creo que son índices de ruido. No sé. Porque no Acá me ha entiendo. parecido igual, ¿no? ¿Eh? Por eso, pero es una imagen que no sé por qué yo cuando la pegué estaba bien y después no sé por qué. Creo que me cambió la calidad, porque este teórico era de 330 diapositivas, sigue siendo lo mismo, pero yo lo tuve que hacer una especie de reducción para que no me quedara tan pesado y pudiera cargarlo en la plataforma, porque si no, no me dejaba ni colgar. Nos salvó la plataforma entonces. Sí, no sé, yo creo que cuando hice la reducción a un PowerPoint de tamaño reducido, alguna calidad de algunas imágenes me las quitó. Pero esto tendría que estar más lindo. Pero está, no importa. Acá tenemos una más grande. Vieron que con ¿cómo es? Retroproyección filtrada tenemos esta imagen y con ASIR tenemos una imagen como que más suavizada, ¿verdad? Aquí se ve el ruido y aquí no se ve el ruido, casi se ve un poquito, pero es mucho más suavizada. Menos ruido en la imagen. Y el DLP, que es el número que nos aproxima la dosis que tiene el paciente o que recibe el paciente, básicamente acá hay una reducción de DLP, es decir, imagen muy buena con menos dosis aún, que ese es el objetivo de la CIR. El BIO es otro tipo de reconstrucciones iterativas para General Electric. También es un tipo de estadístico, de reconstrucción del tipo iterativa, pero estadística. Lo que promete siempre son imágenes de muy buena calidad con la menor dosis posible. Esto, por ejemplo, es un SSD, un sombreado de superficie con 14 mA y 100 kV. Es muy buen sombreado de superficie, a pesar de que lo hicieron con 14 mA. Una imagen de muy baja dosis. La desventaja es que requiere mucho más poder de procesamiento y muchos de los tomógrafos que lo tienen demoran el brindarte las imágenes ya reconstruidas. Entonces tratan de que estos tipos de iteraciones, usarlo en el postprocesado casi de las imágenes. Cuando tenemos imágenes que quedaron medio ruidosas porque se trató de hacer de baja dosis por un paciente, o sea, pediátrico, lo que sea, se pueden mejorar con este tipo de reconstrucción, pero se deja el tomógrafo que lo haga y que demore lo que él quiera, pero después que ya el paciente se fue, ya se adquirió y todo eso. ¿Está? La CIRB es un método de iteración que es bastante nuevo en General Electric, es una variación de la CIR común que anda en casi todos los tomógrafos General Electric nuevos. ¿Está? Básicamente se trata de una recon para el modelado del ruido y de objetos. ¿Está? Básicamente promete una reducción de hasta el 82% en la dosis recibida por paciente, un 100% de la resolución espacial mejor, es decir, un aumento de hasta el 100% de la reducción de la resolución espacial, hasta un 135% de la capacidad de detección, es decir, una mejora en el contraste generado por un medio de contraste, un 91% menos de ruidos en las imágenes y obviamente una reducción considerable en los artefactos por endurecimiento de láser. Estas imágenes que también, horrible me quedaron porque, claro, me sacó la calidad de las imágenes. Yo creo que tengo el original de esto donde lo puedo ponerlo para las presentaciones y después ustedes lo tienen para verlo colgado, pero eran buenas imágenes con buenas resoluciones y buenos contrastes. Y con los DLP correspondientes donde tenemos que son de muy bajo DLP. Este es un cráneo con 555 DLP, que más o menos para la Unión Europea
un cráneo de baja dosis básicamente ronda en los 700, 750 dLp, así que esto está muy por debajo de los valores de estándar europeos, así que está muy bueno. Esto es un DLP 18 para un angio de aorta torácica, debe ser, porque por medio, no, angio de pulmonares. Angio de pulmonares debe ser esto, porque esta es la arteria pulmonar con sus ramas, y lo hizo con 18 dLp, una maravilla, ¿está? Obviamente la imagen original, si nosotros tuviéramos el la retroproyección, Dios mío, ahí estoy retrabado. La retroproyección, o la inversa de Fourier de esto, sería una imagen bastante ruidosa, porque con 18 dLp tendría que ser recontra ruidosa, pero aplicándole el ASIR-B casi no tenemos ruido. Bien, en Siemens el método de reconstrucción que se utiliza es el IRIS, ¿está? Aquí tenemos algún ejemplo de cómo quedan, obviamente sigue siendo lo mismo, es un método de reconstrucción que se utiliza para la reducción de ruido de base, de ruido, ¿no?, de moteado. El Zafir, otro tipo de método de reconstrucción, utiliza, este es más complejo, simplemente este hace un mejoramiento por sinograma, básicamente mejora determinados aspectos en la adquisición de los datos, básicamente. No quiero entrar en detalles, pero siempre lo que se trata es hacer imágenes más lisas, más chatas, con la menor reducción o con la mayor reducción posible de dosis, con la menos dosis posible. ¿Tá? AIMAR, que esto es específico para la reducción de artefactos por endurecimiento de las, artefactos por básicamente metales, ¿tá? Los empastes de metal causan muchos artefactos y bueno, con este tipo de algoritmo elimina muchos de los artefactos metálicos, obviamente mejorando la calidad diagnóstica, el endurecimiento de las, cualquier prótesis o lo que sea metálica que deje endurecimiento de las, es jodido cuando queremos diagnosticar algo que está en el mismo sector, ya que genera mucho ruido, mucho rayerío por encima o por el mismo nivel de ese sector. En Toshiba y la IR, otro tipo de iteración adaptativa que básicamente en Toshiba es también para la reducción del ruido y generar imágenes de baja dosis con menor ruido posible. ¿Tá? Básicamente esto es lo que habla del índice de dosis con la retroproyección filtrada y utilizando AIDR, como verán, es muy baja el índice de ruido que se puede obtener con este mismo tipo de iteración. Las mismas imágenes coronales de abdomen, coronales de tórax, ¿tá? Sus valores en DLP, como vieron que cambian, que podemos hacer básicamente las mismas imágenes, pero con casi un tercio de la dosis utilizada. ¿Tá? Básicamente eso es lo que nos da como resultado global. Y así podemos seguir hablando de todos los métodos de iteraciones de base que vinieron en los equipos. También hay dos en Philip, se trata de eso, generar imágenes de muy buena calidad con la menor dosis posible. Ya que tenemos algunos valores de DLP, aquí está, acá, ¿está? Y cómo utilizando en Philip, por ejemplo, el AI2, que es el de base que viene con otro tipo de iteración que se llama OMAR, como OMAR, pero con un guión,
podemos no solamente reducir el ruido, sino que quitar los artefactos por endurecimiento oral. Esto es una prótesis metálica de cadera, ¿ah? Y vieron que el ruido generado es casi nulo. Aquí lo mismo, que obviamente con TLP es muy bajo. Bueno, chicos, dejamos acá, vamos a dejar por procesado para mañana, que yo ya no puedo más de la voz. No sé cómo estar para mañana. Chicos. Muchas gracias.